la apertura alrededor de Huella de Agua como una ruta hacia agua neutralidad. Buenos días, Natalia, bienvenida. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Listo, entonces, bueno, empecemos a hablar un poquito sobre la huella de agua y esa ruta que se debe seguir hacia agua neutralidad. Bueno, yo creo que pues muchas de las empresas que están invitadas a este evento pues ya empezaron de pronto sus primeros pasos en pues la huella de agua o en la huella hídrica. Pero es muy importante empezar a entender, pues, por qué se hace todo este tema de agua neutralidad o todo este tema de la estrategia alrededor del agua neutralidad. Entonces, lo primero que uno debe hacer como empresa es empezar a pensar un poquito sobre las políticas, ¿no? Las políticas corporativas en términos de gestión hídrica. Porque ese es el primer paso que se debe hacer y es básicamente porque si digamos, no se definen unas políticas claras alrededor del agua, pues cualquier acción que se haga va a ser una acción que va a estar aislada. Y pues esa no es la idea, justamente tiene que estar, pues digamos, unas políticas bastante robustas alrededor del agua, de cómo se debe gestionar internamente en la organización. Y en el siguiente paso vendría a ser un diagnóstico, ¿sí? Que allí ya sí viene a formar parte la huella de agua o la huella hídrica, que como algunos de ustedes ya saben, pues son dos metodologías completamente diferentes. Una es una norma que está alrededor de la 14046. Esta norma está pensada un poco más hacia el análisis de ciclo de vida. Y por otra parte, mientras que la huella hídrica está pensada desde la Water Footprint Network y está pensada, digamos, en un términos de más de región o de, digamos, como de país. Sin embargo, tiene unos enfoques que también pueden ayudar también para las empresas. Pues digamos que no es que una sea mejor que otra, sino que da información diferente dependiendo de lo que se quiera hacer. El tercer paso vendría a ser la reducción y es reducir justamente esos impactos identificados que se hallaron en el diagnóstico que ya se hizo, ya sea de huella de agua, de huella hídrica. Y posteriormente, pues la idea es justamente poder empezar también a identificar esos beneficios volumétricos de agua, que vendría a ser, digamos, como ese cuarto paso. Esta norma salió el año pasado, que es la norma de la ISO 6766. Y la siguiente vendría a ser compensar. El siguiente paso vendría a poder compensar por lo que se identifique que no se puede reducir. Y finalmente, una parte súper crucial es toda la parte de monitoreo y comunicación, porque si no se informa tanto a la sociedad como, digamos, a los stakeholders, pues estas acciones también no van a ser identificadas por las partes interesadas. Entonces, justamente esto es muy importante como en esta fase. Entonces, digamos que esto es como toda la parte del vínculo que tiene que haber alrededor del agua. Por supuesto, el agua es un tema bastante político, por eso también digamos, como hay conflictos de intereses alrededor del agua. Yo creo que pues en estos días también han pasado cosas a nivel político en el país. Entonces también hay que empezar a mirar esos temas porque el agua justamente no es solamente algo que se debe hacer por un tema de solamente reducir o solamente mejorar en condiciones de la empresa, sino que empezar a ver un poquito más allá, porque esto se puede ver como un tema de riesgo reputacional. Y es ahí donde toma relevancia muchísimo, digamos, como estos indicadores, tanto sea como la huella de agua o la huella hídrica. Y van adelante. Gracias, Natalia, por darnos en esta primera instancia de nuestra caja de herramientas ese contexto conceptual, normativo y pues por supuesto estratégico. Y bueno, como ustedes saben, estos espacios de caja de herramientas están dedicados, pues por supuesto, para fortalecer las capacidades de nuestras empresas afiliadas de la mano de aliados como Inciclo. Y es por esto que hoy queremos darles a conocer un caso empresarial en donde ustedes podrán conocer de primera mano
cómo se estructuró una estrategia de agua neutralidad a partir de la medición y evaluación no solamente de la huella de agua, sino de la huella hídrica. Y es por eso que tenemos un invitado muy especial que es Eduard Mendoza, líder ambiental de Gran Tierra Energy. Buenos días, Eduard, bienvenido. Un segundito, por favor. Tranquilo. Listo, se estaba presentando acá. Bueno, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, bueno, como lo comentaba Jason, básicamente, pues lo que queremos mostrar en este espacio, y agradeciendo de antemano la invitación de Andy y Ciclo, quienes pues estuvieron participando en este ejercicio tan interesante que Gran Tierra decidió sumarse, es en la medición de la huella de agua y en la huella hídrica, más un análisis de riesgos con relación a las operaciones que hace la compañía Gran Tierra de extracción de extracción y explotación de hidrocarburos en diferentes zonas del país. Adelante, Jason, por favor. Pues básicamente la presentación está dividida en tres secciones principales. La primera tiene que ver con las tendencias de la gestión corporativa del agua, input importante de lo que nos comentaba Natalia para tomar la decisión estratégica y de política organizacional respecto a involucrarnos en estos temas de presentación, de cálculo, de estimación y definición de planes de acción en torno a la gestión del recurso hídrico, basado pues también en un benchmarking del sector, de hacia dónde estamos yendo, tanto en la política pública como pues como nuestras compañías vecinas en todo lo que tiene que ver con este tema. La segunda, entonces pues allí en esta parte veremos como el input de donde tomamos o de donde hacemos referencia para, para, para tomar, para establecer esa línea estratégica corporativa de la gestión hídrica. En la segunda parte, ya como tal es la contribución o la materialización de esa política corporativa hacia la estrategia que tiene la empresa en torno al recurso hídrico. La gobernanza del proyecto es cómo abordamos o cómo hicimos pues esta medición, porque pues son muchos conceptos, son muchas particularidades y pues es necesario pues tener a un grupo y un gobierno claro en torno al desarrollo mismo del proyecto. Y por último, en esta sección 2 pues qué fue lo que hicimos y cuáles fueron los resultados principales de esta medición, de lo que podemos tener hoy en día. Cualquier empresa que quiera hacer esta medición de la huella para llegar a la sección 3 que es la propuesta de la estrategia de agua neutralidad. Es finalmente cómo todas estas mediciones, como este cálculo que viene desde una política corporativa, también se define en un plan de acción que lo vamos a ver en un rato. No es una estrategia que se plantee para 1 o 2 años en el caso pues, de nuestra actividad de hidrocarburos, sino que tiene un periodo de tiempo importante teniendo en cuenta pues las mismas variaciones y las metas a las cuales se quiere llegar, que es el caso de la neutralidad, donde pues, el balance del uso del agua es cero, pues tiene importantes retos en lo que tiene que ver en la reducción y en la reposición o compensación hídrica. Eso es como tal el contenido de nuestra presentación. Entonces, por favor, avancemos, Jason. La siguiente. Listo. Entonces, pues, ¿de dónde partimos nosotros? Y Natalia nos lo comentaba hace un momento, de identificar en dónde está el recurso hídrico hoy en día, su importancia, su valoración desde los diferentes niveles, desde la estrategia, desde el territorio, desde la cadena de valor y desde el operativo, para saber hacia dónde tenemos que enfocarnos. No solamente es ver el agua como el recurso que necesitamos para nuestras operaciones, sino es ver también todas estas conexiones específicas para identificar el alcance de los compromisos, identificar también los objetivos a los cuales queremos apuntar desde el mismo desarrollo corporativo. El agua neutralidad como tal tiene como principio que la reducción en la captación de agua fresca a escala operativa y adicionalmente en la compensación en el territorio del volumen de agua
que técnicamente no se pueda reducir. Entonces, teniendo presente todos estos hitos que están asociados al agua, tiene que el agua neutralidad como una ¿Qué hace estrategia que toma Llaverío? una Estoy corporación metido en tiene que una verse desde estos dos reunión que me enfoques. toca estar En lo hasta que yo las estoy 10:30, haciendo puertas adentro para pero mi recién me di operación, cuenta que me había como lo que yo voy a hacer marcado puertas afuera en territorio, y y ahí pues es donde puedo podemos ver escucharlo que uno de los tranquilo, hitos, hablar que es el también por ahí territorio, 2 toma un peso minutos importante en lo que mientras tiene sigo que ver prestando con la esta atención a él. compensación y Yo tengo el también, micrófono y la asimismo, reunión apagado. en estas guías que está desarrollando la norma técnica colombiana para hacer esas cuantificaciones en lo que tiene que ver Ah, bueno, con ya esta ve. Una huella en pregunta, ¿sí torno pudo intentar ayer? a cosas que no son costo efectivas para mi operación, pero que sí, si asumimos una estrategia de agua neutralidad, tenemos que incluirlas Sí. en nuestra estrategia en el territorio. Adelante, Jason. No, pero de todas Como maneras ese referentes es el en este tema consorcio. de la agua neutralidad Pero y para el código acotar de también barra pues del todo pago de este diciembre marco grande que estamos hablando puede ser que de así todas las como opciones pagó en donde se está en moviendo 29 de la gestión febrero del recurso el mes de hídrico. marzo, Para el caso particular del se sector de se los lo deje hidrocarburos, recibir. Esa tenemos plata, las Fercho, metas que esa ha definido plata, Shell, digamos que es Repsol, un ahorro que usted hace Coca-Cola y porque es una Ecopetrol, plata en que se lo donde tienen que devolver, efectivamente bien sea a trabajamos través en dos hitos importantes. de un bono pensional El o a tema través de de la una mesada reducción pensional, pero esa plata asociado queda muy a al su tema nombre, operativo, sino que es y el tema de la para que lo intente, compensación, mano. y el tema de la compensación, que es el caso de Ecopetrol, en donde pues vemos proyectos desde la concepción del territorio y desde el enfoque sociopolítico de las áreas. Aquí la particularidad que pues fue uno de los primeros choques que Sí, tuvimos es eso que les comentaba un rato de en qué periodo de no, correcto. tiempo uno establece esa meta. Sí, claro, Entonces claro. vemos que la mayoría de Y ellas entre están más pensadas pronto lo haga, 2030, es 35, mucho mejor porque es que yo el 2025, fin de semana le voy a redactar a usted un a derecho de petición para que lo 2045, estudiemos y pensando lo en que radique. no son ¿Qué es lo que acciones que yo pasa? pueda Mientras más materializar rápido en el demuestre corto usted plazo, su sino que tienen que voluntad de tener un pagar ejercicio muy en la juicioso redacción del de derecho de evaluación petición, técnica, de tenemos que evaluación mencionar que, económica, por para ejemplo, el que consorcio pues no simplemente aduce sea una inversión sin sentido, sino cosas que que van en también pues esté contra muy de su enfocada en derecho. calcular los ¿Sí me entiende? verdaderos beneficios Aquí, como le dije socioambientales de cada yo, una de Fercho, ellas. esto va a ser una guerra. Adelante, Jason. Entonces, no le pierda tiempo Ya a de manera pues también funcionarios de los que pares trabajan y cuidan la operacionales, espalda de qué esa avances se entidad. tienen. Entonces pues para el Todo lo caso que usted pregunte pues, de va a empresas ir en contra de suya. un tamaño Por eso no similar a se la nuestra, preocupe. Es como lo de... desde los informes de Siempre va a pasar. sostenibilidad de cada una Siempre va de a ellas pasar pudimos que le digan identificar que hay cosas que acciones como lo la medición descoloquen. misma, pero pues no el Aquí lo que toca establecimiento de es una meta estudiar corporativa, mucho lo y que hay dice la presencia pues, de unos tanto la indicadores ley que como se la vuelven política objeto de de reportes como el Colpensiones SASB y CDP, y luego el derecho de en los petición los cuales pues pone a se ellos muestra la contra las intención de cuerdas. trabajar en torno al recurso Posiblemente hídrico, esto y no que fue se también gane, el punto de partida de pero es muy nosotros. posible también Pero que pues sí se pueda ganar. básicamente ¿Por qué? Porque el la derecho de petición definición de vamos a esta agua decir neutralidad que cosas pues como que hoy ellos el año estamos o 2024 es dejaron de planteada como resultado ponerle del ejercicio que unos acabamos de subsidios que estaban desarrollar, obligados a poner. pues no es un ¿Sí me entiende? compromiso Porque que no ya tiene hayan sentido que les advierta a asumido las ellos. empresas, No vuelva a dar sino pues esos pasos en básicamente falso, Fercho. No el hable con esa compromiso que gente también más, haríamos nosotros, sino o que lo es para estamos ir a haciendo radicar. Yo, nosotros, es pues en tampoco me trabajar vaya a en torno a esa malinterpretar. No es que medición usted haya hecho mal lo para de ver averiguar ayer, nuestro logro sino final que en torno a las reducciones que podamos tener en todo lo largo que ellos le plazo. digan usted lo tiene que mirar con pinza y con Adelante, lupa. Jason. Pero por favor. Entonces, bueno, básicamente teniendo este O sea, dentro contexto de 7 de nuestros meses, pares y o teniendo sea, por el 6 contexto de meses que le involucra quitan el la gestión subsidio y del luego recurso vuelven y le dan el hídrico y la subsidio, agua ¿no? neutralidad, Ah, excelente, partimos excelente. entonces ya o lo Sí, aterrizamos a lo que es Gran Tierra. Gran Tierra como tal, como lineamientos corporativos de la Junta, pues tiene dos sí, aspectos importantes, que es la minimización del consumo de agua y la minimización de la huella. Reitero, si esto, y como lo comentó Natalia, si desde las cabezas carreta, o desde pilas. los tomadores de decisiones no está Claro, claro el hermano. objetivo, Esa es señora difícil le dio trabajar en nombre y torno a ello, apellido. y por eso pues es bien importante que desde los lineamientos estratégicos corporativos se No, definan no, estos temas. carreta, hermano. Está O como sea, tal usted tiene también un para derecho nuestro caso ganado. la estrategia que hoy Piense estamos, siempre que se como obtuvo y leguleyo. la Lo que invito a estamos que se realizando pase al para la lado mío. implantación, Usted que es tiene la un derecho definición de la hoja de ganado ruta de que la ya lo neutralidad, ejercitó. los proyectos de eficiencia operativa y la En el gestión momento del que usted riesgo cometió un hídrico con error, enfoque de adaptabilidad hay que climática. adornar el Y error finalmente suyo
están las de una iniciativas que cantidad también de estamos situaciones que desarrollando son en muy torno a demostrables. esa Por protección, ejemplo, conservación y el suficiente del tema de la recurso hídrico. notificación. Tenemos ¿A proyectos usted como alguna vez Natura alguien le Amazonas, entregó centros cuando inició el forestales que a subsidio través de un las reglamento del compensaciones y tema o le reforestaciones explicaron por ambientales se escrito o busca todo fue hablado? pues ¿Usted mejorar recuerda cuando inició la capa del el suelo, la subsidio? cobertura vegetal para sí mismo, tener un beneficio en torno al recurso hídrico, Sí, así como proyectos también que tienen objetos el tratamiento de las aguas residuales domésticas, como son las refinerías y los biodigestores, para evitar la afectación de los cuerpos de agua claro, superficiales claro, pero donde se entonces descargan estas, está bien que usted escuche a estas efluentes pues, personas, pero domésticos está y mucho proyectos mejor también que se trabajados ampare en mucho torno con la gente que le vamos a cuidar la espalda. al Entre esos, suministro pues, de agua usted ya sabe, segura para comunidades en Toño que siempre donde está por pendiente, temas un de, Oscar, pues un Eduardo que pues de su yo ahorita los estoy localización, de observando su de cerca, a ver, vulnerabilidad y ellos también también nos por el deben estar enfoque del observando a ver cambio en qué momento les climático, pedimos una ayuda. no tienen este Oscar no acceso me al comunicó con agua, usted entonces finalmente, pues no le la compañía consiguió. también Yo a Oscar trabaja lo y voy que a hace llamar hoy parte de como estos cosa ejercicios de mía, que eso es compensación bueno que usted y reposición yo tengamos hídrica en el acordado, suministro de esta agua para estas que comunidades pues yo que soy su no leguleyo, mano. son, que hacen parte de la Entonces, influencia de la operación, pero que y no como yo son tengo fuera una de nuestras confianza con Oscar operaciones. ya ganada, porque pues el Adelante, por man, favor. digamos, yo lo he visitado, él me ha visitado acá. Entonces, pues Entonces, cruzando yo le digo, venga, el lo que tiene la domingo me compañía gustaría y los ir a ver retos al que niño nos y tal, y afronta el allá yo sector le y en general empiezo a contar la todo gestión esto, hídrica, se y que el man planteó el sienta que proyecto está de en la deuda medición con de la usted, huella conmigo, por no hídrica, haber huella de conseguido todavía agua, la las asesora que por dos, teléfono le puede echar todo el que si bien carretazo. son bien Le diferentes, es adelanto, mano, importante el día que usted hable conocerlas con esa ambas, asesora, grábele el en donde audio, la gobernanza del grábele el proyecto audio a la estaba vieja, pues hable en planteada altavoz y con la le grabe el información de audio. base, Y lo el otro, Centro Nacional de Agua y lo Biodiversidad de otro, la ANDI, INCICLO, reitero, no como me los vaya a expertos, malinterpretar, como el todo grupo lo que usted técnico, como la averigüe con los articulación, la orientación funcionarios, con lo que le digan estratégica y todo eso, es para bueno el que usted lo desarrollo de suelte, esta metodología porque por ejemplo y eso que le acabo asimismo de decir ella, adicionamos un tema de una yo lo voy a verificación investigar. crítica pensando Yo lo voy a investigar porque en el tiene que haber enfoque en de la ISO algún lado de la política 14046, del de tal consorcio. forma que Eso se los puede esfuerzos profundizar. estuvieran listos Para eso para fue un que me proceso armé de el cuaderno del verificación caso que Sur, quisiéramos el tener en cuaderno un ese, futuro. que Entonces, pues con esa también me concepción gustaría se que usted y planteó yo el estuviéramos proyecto conectados teniendo el día estos domingo para actores y botarle este casco a gobierno los dos. definido para el mismo. No para que cometamos el error que cometíamos con Adelante, el por favor. Excel del taxi, que era que yo soy un berraco con el Excel y todo, pero ustedes no, Ya entonces, de no manera tienen por particular, qué manejar una el herramienta que ejercicio no de la tienen que medición verla de todos la los días. huella Yo vivo de hídrica, manejar huella de Excel. agua y el análisis de Entonces, riesgos para se mí era una realizó herramienta que yo se las mostraba. para Esta tres otra es zonas de para que interés, se tres entienda la operativas y profundidad de la una investigación que estamos administrativa. adelantando. El La día que le cuenca de lleguemos a un Putumayo abogado, Norte y el abogado Putumayo nos puede Sur, meter cuencas fácilmente los pues, que las dedos. llamamos Siempre le ganan desde a la uno parte por ahí, operativa por y la una cuenca del cuestión Valle de Medio del articulado, Magdalena, pero las dos con por retos en agua conocimiento totalmente del caso, diferentes. en eso Y por estamos último, estudiándolo. Entonces la domingo, localización el de las lunes oficinas de feriado, Bogotá, a buscamos lo un que nos dio rato un los dos total para de galar 19 y campos sentamos en la charapa y yo operación, les muestro en la donde pues herramienta el esta cálculo se que usamos hizo también para el caso de de la mamá. información base que Pero entonces teníamos eso para del que año sepa hasta 2023. dónde profundizamos Referentes en metodológicos la investigación. que Entonces, por ejemplo, eso que utilizamos usted me acabó de están decir, los objetivos basados no en es que esté ciencia, mal que la usted la haya ISO llamado misma a ella y le 14046 haya que la he escuchado. mencionado, las Lo metodologías que de la está mal es que usted le coma el WWF, cuento el completo. Ahora, TNPD, para como yo temas soy de los leguleyo, no soy proyectos, del abogado y planteamiento de no los soy proyectos, especialista los en objetivos de pensiones, desarrollo a lo mejor me sostenible, boto de espalda cuando entre encuentro otros que que sí pues hay son los que efectivamente nos una ventana ayudaron para tanto al rescatar el proceso de subsidio la de otra medición de la forma. huella como al establecimiento de los Pero ahí planes de usted acción. perdería los 6 meses que Adelante, por que favor. ya dejó de pagar. Y lo que nos interesa Entonces, es básicamente, ¿cuáles fueron los si existe resultados que un obtuvimos soporte con escrito relación a de que lo que ella le dijo en se primera puede hacer, instancia, el riesgo lo hídrico para luego hacemos. andar en el tema de Pero la yo huella, pienso que es que mucha juntos nos carreta, mano. permitieron Mucha definir el carreta plan? que si usted Bajo las renuncia, zonas o ¿sabe áreas qué de pasa cuando usted trabajo renuncia a algo? o cuencas de interés, Después le se salen con el hizo cuento, bajo el manito, enfoque de la aquel papel que dice que usted ya no WWF, quiere se ir aquí, evaluaron los ¿por qué lo riesgos vuelve a pedir? físicos, regulatorios, reputacionales, Pero igual, yo con me un puedo estar análisis equivocando en eso también. cuantitativo Me gusta de los siempre ir con la mismos letra que diga el articulado o la bajo la política que revisión ellos de tengan tanto cargada de en las su experiencias mismas reglamento. de la Y compañía el en la derecho a petición, operación, pues, es un borrador que yo pienso sacar como pues, en para otros ordenar datos todas estas secundarios ideas y que usted resultados, se sobre sienta todo para el cómodo riesgo físico de de que, información hombre, esto sí me secundaria pública representa y nacional y sí voy a ir a específica para cada radicarlo, uno de me nuestros sirve. campos. De Y esta eso no manera es nos dio compromiso de que nada. Cuando uno hace el derechos riesgo de por petición no no se está comprometiendo a uno, sino se que está categoriza entre comprometiendo
la el ente escala bajo, que muy tiene que bajo, responder. teniendo presente que estos riesgos, Pero y lo veíamos como un tema muy relevante, no quiere decir que eh, nunca vayan a ocurrir en torno a la gestión del yo recurso creo hídrico, que es muy sino que peleable lo de que ellos desde la antiguamente le conjunción habían o la quitado el mezcla de subsidio los nacional a parámetros usted. como tal,
está ellos se van a ver regulados, en la los obligación de programas, decir, los proyectos no, que se están listo, si usted haciendo lo y lavó las no le obras pues aparece, de pero mire, yo aquí mitigación tengo misma que se comprobante de que yo a hacen Colpensiones para sí el que le control de giré. estas Y amenazas entonces naturales todo eso nos asociadas con sirve esta si nosotros gestión logramos que ellos nos permiten que contesten. el riesgo pues tenga esta calificación. Pero Aquí lo que estamos esto no fabricando excluye que en algún es momento un año de mucho podamos ser trabajo afectados para que por una usted tenga inundación, la vejez podamos ser afectados anticipada por una con el salario escasez mínimo en ganado, ¿no? nuestras cuencas que son el área objeto de análisis. Y que no les Entonces, toque estar pues poniendo, más bien esto que le es bien descuenten. importante mencionarlo porque pues uno esperaría de los riesgos en algunos casos y ¿Sí por ha la podido leer localización eso? de las cuencas que tengan un impacto directo alto, El pero pues decreto también hay que que le verlo leí y ayer, analizarlo como en un ¿sí ha contexto global visto de la subzona hidrográfica, en el donde pues videíto de 8 muchas minutos de la otras paisa? variables entran a la definición del mismo según el enfoque de la WWF. Píllese ese video, Adelante, por favor. píllese ese video y se va dando cuenta cómo funcionan esas entidades. Respecto Son marraneros. al cálculo de la Pero huella bacano que hídrica, haya llamado, mano. pues O una sea, información yo le digo a importante ustedes, fue el estado tenga del uso cuidado del ese agua no fresca. hacer un paso, no Aquí firmar un vemos que documento, no radicar principalmente para nada nuestro sin caso en haber discutido particular, con su el equipo que lo agua que respalda, se que son utiliza de las Toño, tres posibles Libardo, fuentes, Oscar y Eduardo. superficiales, subterráneas y tercero, que suman en total al orden del año que hicimos pues este proceso de huella 1.17 millones de metros Hmm. cúbicos, el 74% está asociado con el agua de captación superficial y que tiene que ver con dos campos que tenemos en operación en el Putumayo, Sí, que es claro, Costayaco y claro, Moquetá, mire, más un tercero no, mano, esa plata, en nivel haga de de cuenta que eso es importancia una caja de ahorro. con ¿Por qué relación al razón? consumo de agua, que es el campo Cuando a usted le suroriente. calculan el Esto índice, traslapado, estos volúmenes el traslapados a IBL, los el usos índice de de las base actividades el de la IBC, perdón, compañía, básicamente se relacionan con el proceso de cuando le inyección el calculan eso, 68% la y la cifra que parte usted tenga metida en doméstica la caja de ahorro y el riego de le vías puede el marcar qué tanto le 24.6%. ¿Para necesitan qué riego de descontar. vías? Riego de vías pensado en el ¿Sí me control del entiende? material O particulado por el sea, no tránsito de quiere los decir no vehículos quiere decir que porque en las tocaba vías poner aledañas a las operaciones. 200.000 pesos Entonces, pues esto fue, si bien nosotros desde y nuestros usted pone apenas indicadores 52.000, conocíamos pues estos volúmenes esa plata y dice, estos usos, no, esta como no ratificación alcanza a desde la cubrir lo medición de una es semana, algo no le importante que agrego le la permite semana. identificar Son dos variables, hacia una es dónde la debe plata apuntar sus y programas y sus otra es metas de reducción que las la veremos más cantidad de semanas adelante. que le valen. Entonces, Eso. usted puso 52.000. Así las cosas, 4 meses pues seguidos el de cálculo de 52.000 huella ya le hídrica dan azul 4 semanas porque asociada es con un el volumen mes. de agua extraída y no ¿Sí? retornada a los sistemas de manera directa, Y se además, nos estableció que por esa nodo plata es una estaba base de cálculo. para Putumayo Es una Norte en base de cálculo para saber en el 0.2259 evento metro en que le cúbico vayan a por barril de descontar, crudo equivalente. por decir Para algo, nosotros si es le pues iban bien a importante tener descontar estos de indicadores ahí hasta el por la unidad operativa de producto 2031 generado, mensualmente siendo esta de la un más mínimo baja que y sea es de la donde época mencionábamos y anteriormente aplicándole que IPC, teníamos pues el la proceso de inflación, agua para la si le iban a producción descontar por y para el decir Valle Medio del algo Magdalena la menor huella en con el esos 5 años de a 40.000 pesos 0.017.4 metros cúbicos por mensuales, barril de crudo perdón, equivalente. de a 200 ¿Qué mil le significó descuentan solo esto? Que 150.000, corporativamente por estamos en un decir un valor de número. 0.0945 para el Bueno, año lo dejo para 2023 meterme en la metro reunión, cúbico ¿yo? por BOE, donde pues nuestros Bueno, indicadores chao, mano. Chao, chao. inicialmente planteados o que llevamos a la fecha dentro de nuestra gestión ambiental establecen un 0.1 metro cúbico por barril de crudo equivalente, estando por debajo del rango establecido. Visto este número total de captación de agua o de consumo de agua fresca, tenemos que el 1.22 millones de metros cúbicos de agua fresca consumida es como, voy haciendo un comparativo para pues un mejor entendimiento de este volumen, corresponde al uso de agua por una población de 25.000 habitantes. Y pues claramente el porcentaje o los usos más relevantes pues están en lo que tiene que ver con la producción en Costa Yaco, en Moquetá y en Coenví con lo del riego de vías. ¿Me hacen las preguntas, las respondemos de una o al final? De una. Sí, yo creo que podemos ir respondiendo algunas y pues por supuesto, gracias Eduardo, invitamos a quienes nos acompañan también a que nos vayan dejando sus preguntas a través del chat de la ventana de Zoom. Igual en el siguiente segmento tendremos un conversatorio y al final también un espacio de interacción con los participantes. Vale, listo. Pues hay una específica que acabé de leer de cuáles procesos estábamos involucrando en la huella hídrica azul.
Básicamente estamos involucrando los procesos en los cuales pues su temporalidad está claramente definida y sobre los cuales podemos tener algún tipo de gestión del recurso hídrico. Entonces hablamos desde la fase de perforación, la fase de producción y las actividades de workover pues asociado misma a la fase de perforación. No se incluyen dentro de estas actividades y pues también porque no sucedieron en el año el tema de actividad sísmica no se tuvo en el periodo de tiempo, pero pues también su periodicidad o su tiempo o su control operativo no permite que generemos programas específicos alrededor de ellos, mientras que para las otras tres actividades que mencionaba anteriormente, sí tenemos como tal el control y la manera de hacer un seguimiento y una gestión del mejor aprovechamiento del recurso hídrico. Juanse. Listo, avanzamos por favor. Entonces, bueno, teniendo pues estos cálculos y los principios corporativos y general de la gestión del recurso hídrico, la propuesta de estrategia que hoy en día, o sea, es resultado de la misión de la huella y que la corporación está definiendo su implementación, trabajando en torno pues a estas dos líneas de acción, tiene que ver con una meta de agua neutralidad al año 2038, estableciéndose un periodo de ejecución de 15 años y definida en dos líneas principales de acción, en la reducción de la captación de agua fresca en un 35% y la compensación o reposición hídrica en un 65%. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué proyectos planteamos para esta reducción? La reducción bueno, veremos. Señores, analizando el árbitro, veremos. Se va al área penal para River. Señoras y señores. Veremos. Si hubo cruce, no hubo cruce, si hubo contacto, si no hay contacto. La cámara lenta no sirve, muchachos. Así parece penal, que le cruza la pierna. Que captamos y la de la inyección. Pues la optimización de esa planta y que lo veíamos como una de las principales fuentes de consumo de agua estaría representando los 35 el 30, un volumen importante en lo que tiene que ver con esta gestión hídrica. Y el otro 5% en Putumayo Sur Coenví relacionado con la optimización en el programa y en el plan de riego de vías. Esto tiene que ver con la revisión, con la pertinencia misma, el control del río en carro tanque y otros proyectos que están enfocados hacia el mejoramiento de las vías para evitar o para ya no tener que realizar este riego, pero pues manteniendo el control del impacto de material particulado. En total, esto representa 441.305 metros cúbicos y como otros proyectos, estos pues son evaluados de acuerdo a las proyecciones de crudo de la empresa, las proyecciones de agua, de inyección, demás, pero pues no descarta la oportunidad de desarrollar otras líneas como lo es el reuso de aguas, el tratamiento de aguas residuales, la norma última pues que salió en torno a la recirculación, riego de vías en vías propias de las aguas residuales tratadas, el aprovechamiento de aguas lluvias, que son iniciativas que también le apuntan desde las puertas adentro, desde la operación a esta gestión hídrica. Entonces, pues esta es como la representación desde el análisis de las causas de las estrategias hasta la materialización de planes en torno a esta reducción. Adelante, Jason, por favor. Y la otra línea es como tal la compensación y reposición hídrica, que corresponde al 65% restante y que está definida principalmente en tres enfoques: en acciones de conservación y restauración, en suministro de agua segura, en instalación y funcionamiento de sistemas no convencionales de tratamiento de aguas residuales domésticas. Acá pues lo relevante es que ya son proyectos que la compañía viene desarrollando y que se hace muy importante la aparición o la definición de la norma técnica colombiana 6766 de 2025 que nos permite hacer estas cuantificaciones y que es uno de nuestros siguientes pasos en torno a estas iniciativas. Vale la pena resaltar que esta reposición pues tiene que verse en ejercicios voluntarios, en ejercicios que estén más allá de las compensaciones estándar que desarrolla la compañía en torno a un cumplimiento legal, ya que estas compensaciones pues son de titularidad ya del Estado o del dueño el que las impone. Es aquí donde pues nos mantenemos en las líneas que ya está desarrollando la empresa, pero pues también aparecen
otras líneas como proyectos productivos sostenibles, con aguas lluvias, recarga de acuíferos, que también nos permite la norma para estas líneas de compensación y reposición hídrica. Adelante, por favor. Ya para finalizar, pues esta presentación, acá está como una síntesis en línea de tiempo de lo que se ha logrado y de cuánto puede durar uno de estos procesos, que no, así como lo comentaba al inicio, que la definición de la agua neutralidad es una estrategia a largo plazo, la misma implantación o la misma medición de estas huellas y la definición del plan es un proceso que más o menos llevamos de 2 años y que empezó pues en agosto de 2024 con la definición del alcance del gobierno del proyecto. En julio de 2025 que tenemos pues ya un primer resultado y es del cual empezamos a trabajar en las estrategias probables, no, reitero, no asumidas por la compañía aún, sino que se siguen trabajando en torno a ellas y los siguientes pasos que ya están asociados con la cuantificación y con la ampliación a las operaciones, a otras operaciones de la compañía, para que pues esto se vuelva no solamente un tema de unos nodos, sino pues también de manera corporativa. Finalmente, para ya al 2038, que es el periodo donde tenemos la propuesta de agua neutralidad, pues tener este monitoreo permanente o lograr nuestro objetivo, nuestro target en torno pues a esa meta que sale propuesta de este estudio hídrico. Pues esto es básicamente lo que quería presentarles de este ejercicio, agradecerles por el tiempo, pues aquí muy abierto a cualquier duda, pregunta, inquietud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduard, por aceptar la invitación y por supuesto por darnos a conocer de primera mano el paso a paso para el desarrollo de este importante proyecto y por supuesto de la construcción de esta estrategia de agua neutralidad para una empresa como lo es Gran Tierra Energy, que son pues por supuesto referentes en materia de gestión corporativa del recurso hídrico en nuestro país. Entonces le voy a pedir a Eduard que no apague la cámara, que nos siga acompañando, porque a continuación tenemos el segundo segmento de esta caja de herramientas, en donde por supuesto tendremos un conversatorio para ahondar un poco más en diferentes aspectos del tema que nos convoca el día de hoy. Es por esto que nos acompaña como moderador Juan Miguel Chimá, director de proyectos de Inciclo. Buenos días, Juan Miguel, bienvenido y pues por supuesto adelante con la moderación de este espacio. Buenos días, Jason, muy buenos días a todos. Para mí es un verdadero gusto estar aquí con ustedes, precisamente con el honorable Eduard en esta conversación. Eduard, te fue súper bien, muchísimas gracias, todo muy claro. Y bueno, le quiero aquí dar la introducción a Natalia, que ya la conocían, es la fundadora de Inciclo. Eduard como líder de todo el componente agua dentro de Gran Tierra Energy y Jason, que también nos va a acompañar desde Andy, Centro Nacional del Agua, con unas miradas totalmente distintas. Natalia como implementadora técnica, Eduard dentro de su experiencia de implementación y Jason con esa mirada también de políticas, de gestión empresarial desde la ANDI. El objetivo del conversatorio básicamente es profundizar un poco más acerca de diferentes temáticas en torno al agua neutralidad, pero también en torno a los diferentes indicadores que en cierta manera con Gran Tierra Energy se trabajaron, porque desde el proceso con Gran Tierra, si bien Edward les presentó la huella hídrica bajo la WWF y se centró en la huella hídrica azul, también se calculó la huella verde y la huella gris y también se trabajó todo el ejercicio de huella de agua bajo la ISO 14046. Adicionalmente, también con Gran Tierra se trabajó un análisis de riesgo hídrico bajo la metodología de WWF. Entonces, en ese sentido, a manera de introducción, simplemente como comentarles que cada uno de los indicadores que una organización decide medir tiene que tener relación directa con el objetivo que tiene esa organización. En el caso de Gran Tierra decidieron utilizar 3 metodologías y diferentes indicadores para tomar una decisión desde diferentes ángulos, pero posiblemente una empresa puede decidir solamente hacer una huella hídrica
o otra empresa dirá, yo me quiero enfocar en la huella de agua porque vengo trabajando con la familia de análisis de ciclo de vida de las ISO 14000 y quiero articular mi ejercicio estratégico con otros ejercicios que ya vengo realizando. Que es importante en el marco de la ISO 1446 porque no la hemos tocado mucho, pero les doy la antesala. El día 27 de noviembre nos vamos a centrar técnicamente en el bootcamp que vamos a realizar en Bogotá con Andy, en la metodología y en herramientas prácticas de implementación. La huella de agua básicamente sigue la misma estructura de la familia de ciclo de vida, desde la definición de objetivo de alcance, desde el levantamiento de un inventario técnico, desde el ejercicio de evaluación de impactos e interpretación de resultados. La cuestión, y de pronto lo que lo hace bastante particular en comparación a otros indicadores o otras huellas ambientales, es la geolocalización, porque en realidad el impacto tiene que ver con el territorio, con las cuencas que estoy afectando y en cierta manera las personas que estoy afectando. Entonces ahí hay variables interesantes para que podamos analizar y que si bien se habla de que es un indicador de huella de agua, en realidad son varios indicadores a corto, mediano y largo plazo que se tienen en cuenta y que van a aportarle una visión tanto operativa, táctica y estratégica a la organización. Con esta introducción, me gustaría preguntarte, Nati, eh, ¿por qué tú crees que la huella de agua se viene posicionando tanto como punto de partida, como diagnóstico en la definición de una estrategia de agua neutralidad? Porque cada Bueno, vez nos van hablando más del tema, ¿cierto? Hace 5 años atrás no se hablaba de huella de agua, la norma es bastante nueva en realidad, y la huella hídrica era la que se conocía y ampliamente utilizada. Pero poco a poco ha venido tomando fuerza la huella de agua. ¿Por qué crees tú que ha venido tomando tanta relevancia? bueno, yo creo que han sido varios factores. Pues entre ellos, finalmente es que permite un diagnóstico integral y que sea verificable justamente porque está asociado a todo ese enfoque de la ISO. También está, digamos, asociada al riesgo, orientado a ese riesgo para poder entender un poquito más los impactos que se tienen en el recurso hídrico. Y esto lo permite justamente por lo que estabas comentando ahorita, Juanmi, y es que, digamos que como tiene esa visión de ciclo de vida, pues permite identificar esos impactos, no solamente en términos de volumen, por ejemplo, como lo hace la WFN, que sería la huella hídrica, sino que también permite identificar como unos impactos alrededor de la calidad, de los ecosistemas, del contexto territorial, y eso da pues mucha información para poder tomar decisiones, ¿no? Y que las empresas puedan empezar a tener como una gestión mucho más enfocada según esos impactos. Entonces, desde ahí creo que es, digamos, hacia donde se está moviendo, digamos, como el tema de la agua neutralidad, también como permitiendo con la huella de agua identificar de manera estratégica como cómo medir, ¿sí? El recurso, también identificar como esas oportunidades de reducción y de eficiencia, también de reconversión tecnológica, que es algo súper importante para empezarlo a identificar no solamente internamente dentro de la organización, sino también empezar a identificarlo en la cadena de valor. Y en la medida que lo identifico en la cadena de valor, es cómo puedo hacer pues que mis proveedores también se monten en el bus, por decirlo de alguna manera, y empezar a definir como unos planes que no solamente es una reducción que va a ser en términos internos de la organización, sino también ya empezar a definir como unas metas medibles con mis proveedores y que sea como un ejercicio más mancomunado, por decirlo de alguna manera. Y esto pues puede ser una línea base robusta pues para tomar no solamente una iniciativa, sino que esté también como una política de gestión corporativa, ¿sí? Que creo que finalmente es lo que permite hacer la huella de agua. Nati, excelente, muchas gracias. O sea, tratando de resumirte un poco, podemos partir de una visión integral que te ofrece la huella de agua, en particular, una visión local del impacto y de la compensación, la posibilidad de articularte con tu cadena de valor y desarrollar estrategias conjuntas, y en cierta manera la posibilidad de que a partir de esa data técnica tomar decisiones basadas en datos que me permitan diseñar planes de impactos reales, por así decirlo.
Me parece muy chévere lo que mencionas y ahí me surge una gran pregunta, ¿no? Porque en cierta manera no es tan fácil pasar del dato técnico a un plan estratégico, es cierto. Así que yo quisiera preguntarte, Eduard, dentro de tu experiencia y tú que lideraste el proceso en Gran Tierra, ¿cómo fue esa evolución? Desde la conversación inicial con Janet y con tus jefes, a volverlo ya un plan de acción y un plan de trabajo y todo lo que ha implicado este proceso. Claro, es un proceso bastante extenso, bastante denso y que necesita de cualquier manera el involucramiento de todas las partes interesadas. Hoy en día, pues una empresa como la de nosotros, la de Oil and Gas, que tiene subdivididas tantos los procesos en tantas particularidades específicas que la perforación de una parte administrativa, logística, además, pues llegar a cada una de ellas de la información se necesita un compromiso que venga pues desde la presidencia misma. Entonces, pues lograr materializar ese compromiso o esos diálogos eh, primero, partiendo de la intención, pues se hace un trabajo de mucha dedicación, un trabajo muy específico que tiene que estar en el coro o en las venas de las personas que van a estar haciendo parte del proceso. Es un ejercicio que es reconocido, que como lo comentó Natalia, pues el objetivo, tomar decisiones, un muy buen escenario para la ayuda de toma de decisiones, pero pues el bajarlo a los diferentes niveles se hace necesario tener un plan de trabajo muy específico para poder llegar a los mismos. Y las conversaciones pues tenían la particularidad que toda la línea tenía un enfoque ambiental muy claro, eh, muy bien direccionado desde el mismo Diego Pérez, incluyendo pues con Janet, a lo que queríamos buscar. Entonces pues ya fue más el tema operativo del cómo lograr desarrollar el proyecto y alcanzar los objetivos planteados. Súper, Eduard, muchas gracias. Te quisiera hacer ahí una pregunta adicional y es, en ese proceso, ¿cuál identificas que fueron los retos principales que tuviste como dentro de la organización, con el trabajo en el equipo, en ese aterrizarlo a los niveles operativos y tácticos? ¿Qué retos identificas ahí críticos y que de pronto alguna otra empresa se podría encontrar con esos retos? Siento que los dos retos más importantes es, por una parte, el llevar el concepto de agua a un proceso en específico. Es muy necesario tener muy claro cuáles son las partes y los involucrados y el cómo cada operación desarrolla los procesos para saber en dónde realmente están los hitos relacionados con el agua, las entradas, las salidas, las posibles opciones de reducción, demás. Eso creo que es un reto importante, el poder alinear todo el tema hídrico a un caso particular de una empresa. Y el segundo es la disponibilidad de la información. Si bien cada área maneja sus estándares de información, su modo de llevar su data, pero centrada en el proceso que ellos están desarrollando, el tener un tema específico de agua y extraer esa información a lo que necesitamos para el cálculo de las huellas y de los análisis de riesgos correspondientes. El reto está en poder conseguirla y en poder tenerla para tener la suficiencia y tomar la mejor decisión al respecto. Genial, muchísimas gracias. Bueno, Jason, Iván, te quisiera hacer una consulta. O sea, Claro porque que sí. finalmente Natalia nos habla un poco acerca de lo que implica el proceso y la importancia de la huella de agua en el marco del agua neutralidad. Eduard nos está contando un poco el cómo y yo quisiera saber desde tu percepción eh, o desde el Centro Nacional del Agua, ustedes que acompañan tantas empresas en este marco de gestión hídrica y gestión de la sostenibilidad hídrica, ¿cómo están haciendo las empresas? O sea, ¿qué percepción hay frente a la adopción de una estrategia de agua neutralidad o de la implementación o la medición de una huella de agua o de una huella hídrica? Y en cierta manera, hoy que nos des como quien dice un estado del arte frente a lo que estás viendo a nivel empresarial en la gestión sostenible del recurso hídrico, ¿no? O sea, un benchmarking en 5 minutos, por favor. Claro que sí.
Bueno, gracias Juan Miguel por la pregunta y bueno, como tú bien lo mencionabas, desde el Centro Nacional de Agua y Biodiversidad de la ANDI nosotros promovemos un enfoque que es el de gestión corporativa del agua. Este enfoque pues por supuesto busca o invita y convoca a nuestras empresas afiliadas a que implementen acciones no solamente a nivel operativo, sino también en la cadena de valor, en el territorio en donde operan y pues por supuesto brindar diferentes herramientas para seguir posicionando o consolidando la gestión hídrica sostenible como una ventaja competitiva dentro de la estrategia de negocio. En esta dirección, pues por supuesto, nuestras empresas afiliadas a través de este enfoque les ha permitido elevar ese desempeño ambiental favorable en materia de gestión integral del recurso hídrico desde un enfoque, por así decirlo, estratégico, técnico, de competitividad y sobre todo de sostenibilidad. Si bien es cierto, aún no contamos con una definición tácita de lo que se considera como agua neutralidad, como bien lo mencionaba Natalia, como también lo abordó un poco Edward en su presentación, pues digamos estamos en un momento de transición, de un cambio de paradigma en donde pues por supuesto el agua dejó de ser un insumo más de los procesos productivos y se convierte a través de su uso eficiente en una ventaja competitiva. Entonces en esta dirección desde el Centro Nacional de Agua y Biodiversidad consideramos, por supuesto, que la huella de agua y la huella hídrica, estos estándares y métricas desde ese enfoque de análisis de ciclo de vida y considerando aspectos como que son muy coloquiales, como que lo que no medimos, no controlamos, son el punto de partida para poder empezar a construir una estrategia de gestión integral del recurso hídrico y de esta manera transitar hacia escenarios de agua neutralidad. ¿Por qué? Porque a través de la medición y evaluación de la huella de agua es que podemos identificar dónde están esos impactos o dónde están esos grandes impactos en el marco, por supuesto, del proceso operativo de la cadena de valor y también nos permite identificar cuáles son esas oportunidades de reducción de huella a través de la implementación de acciones de reconversión tecnológica, de reuso, de recirculación, de ahorro y uso eficiente, de control de fugas y de ahí pues por supuesto también tenemos una visión un poco más holística para poder identificar oportunidades por supuesto en los territorios en donde operan las empresas para implementar por ejemplo proyectos alrededor de soluciones basadas en la naturaleza, de conservación, de restauración y pues por supuesto también de fortalecimiento de esquemas de gobernanza del recurso hídrico. Todo esto pues por supuesto para garantizar esa prestación de servicios ecosistémicos como los de regulación hídrica. Porque si bien mencionaba Edward en su presentación, pues digamos se hace un análisis de riesgo hídrico desde una visión regulatoria, física y pues por supuesto reputacional, pero desde el centro también lo vemos, considerando pues por supuesto estos nuevos paradigmas, no solamente desde el impacto y el riesgo, sino también identificar esa dependencia que tiene un modelo de negocio del recurso hídrico y de ahí poder identificar también oportunidades para por supuesto mejorar ese desempeño ambiental en materia específica de gestión integral del recurso hídrico. Y con respecto a la segunda pregunta frente al benchmarking de cómo vienen avanzando nuestras empresas, pues digamos ahí es importante mencionar que el panorama nacional, en donde a pesar de que tenemos una oferta hídrica superficial que es casi 6 veces el promedio mundial o 3 veces el promedio regional, acorde a lo descrito en el último Estudio Nacional del Agua, pues tenemos algunas zonas del país que son altamente vulnerables al desabastecimiento hídrico, tanto en época de lluvias como de menos lluvias. En esta dirección, pues por supuesto, las empresas vienen avanzando en la medición y evaluación de su huella de agua, de su huella hídrica, realizando estos análisis de riesgo hídrico con un enfoque territorial y de cuenca y pues por supuesto implementando acciones, por ejemplo, alrededor de soluciones basadas en la naturaleza en los territorios en donde operan, que como bien lo mencionaba, esto permite y facilita transitar y elevar no solamente esa gestión integral del recurso hídrico, sino poder establecer metas y estrategias corporativas basadas en datos y en evidencia científica, como fue el caso desarrollado con Gran Tierra. Súper, Jason, muchísimas gracias. Me parece que el trabajo que están haciendo es bastante importante porque venimos en una transición de cambio de paradigmas, como lo dices, en torno al recurso hídrico. Y me encanta eso que mencionas de cómo los modelos de negocio se pueden centrar también en el recurso hídrico. Tenemos un gran reto y es que en Colombia particularmente el recurso hídrico se puede considerar muy barato a corto plazo. A largo plazo, posiblemente no, porque en realidad hay varias zonas que están bajo estrés hídrico
y que normalmente las empresas nos enfocamos en la huella directa, en el consumo directo de agua, pero para el caso particular, por ejemplo, de una taza de café que se toman todos los días, una taza de café directa, pues son 250 mililitros mientras lo preparas en tu casa, más el consumo directo de la producción del café asociado al riego, pero la huella indirecta se estima que puede estar alrededor de 3 litros por taza de café, ¿cierto? Entonces esa huella indirecta es la que más genera impactos. De hecho, recientemente terminamos un proyecto en alianza con Andy, con la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo, donde acompañamos 40 empresas en Colombia y de las 40 empresas, la gran mayoría, el 99% de las empresas tienen una huella indirecta mucho más alta, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ahí en esa huella indirecta que está asociada a proveedores, que está asociada a transporte, que está asociada al consumo energético de la cadena de valor y de las operaciones de producción y las operaciones de distribución y disposición final del producto, nos empezamos a dar cuenta que ahí es donde están verdaderamente las oportunidades para poder tener una cadena de valor sostenible en torno al recurso hídrico. Em, Ahora, yo creo que está muy bien hablar entre nosotros, pero a mí me gustaría invitar a nuestros participantes a que se sumen a la conversación. No sé si de repente algunas personas tienen preguntas que nos quisieran hacer, que quisieran de pronto hacerle a los panelistas, de tal forma de que podamos abrir un poco más el diálogo en estos 20 minuticos. Permítanme ver aquí a los participantes. Pueden levantar la mano para darles la palabra. Ningún voluntario. O a través del chat de Zoom también los invitamos a que realicen sus preguntas, Sí. inquietudes. Queremos, como Yo, les mencionamos. Adelante. buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Adrián. Adrián Parram, sí, de la empresa Bealman. Yo, digamos que tengo una duda pues me pareció algo interesante. Es en la presentación de Eduardo. Él menciona que el riesgo para Bogotá eh, es muy bajo. Entonces me pareció como contraintuitivo porque pues uno dice, bueno, Bogotá en este momento está con estrés hídrico, con muchos temas, entonces, ¿cómo se considera o cómo se llega a ese nivel de riesgo, teniendo en cuenta pues ese contexto actual? Yo una mano alzada antes de otra respuesta. Juan Miguel tiene la mano alzada. No, fue un error. Adelante, Eduardo. Ok. Permítanme Qué un pena. segundito, sí, Adrián, muchísimas gracias por la pregunta. Permítanme un segundito. Eh, Les muestro algo que es el resultado del cruce de las variables con relación a la definición del riesgo hídrico para Bogotá. Dame un momento, por favor. Iván, mientras Eduard avanza allá, ¿qué te parece si tú respondes la pregunta que nos acaba de hacer Jairo Enrique? Con respecto al el tema que hay a nivel de políticas, con respecto al tema que hay a nivel de políticas de medio ambiente o ANLA con respecto a exigir la huella de agua. No, yo creo que se relaciona más de pronto en torno al Ministerio de Ambiente, qué políticas hay en torno a la huella de agua, ¿cierto? O al ANLA en particular. Bueno, muchísimas gracias a Jairo por la pregunta. Es importante mencionar que en este momento, pues digamos, la medición tanto de la huella de agua a través de la ISO 14046 o de la huella hídrica a través del estándar de Water Footprint Network es netamente voluntario. Si bien en este momento desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se avanza en la actualización de la Política Nacional del Agua, que por primera vez en la historia va a integrar agendas de agua, biodiversidad y cambio climático, pues por supuesto entendiendo esa interdependencia del agua como elemento estructurante de la vida, de garantizar pues por supuesto la prestación del servicio ecosistémico y desde el enfoque climático pues por supuesto
el agua está en el centro de la crisis climática. En este momento, pues digamos, no existe una política, un instrumento normativo que reglamente o que declare la obligatoriedad de que alguna empresa o alguna persona tenga que realizar la medición de este tipo de indicadores. Sin embargo, como lo mencionábamos en el marco, pues digamos, de la presentación y como es objeto de este espacio, es darles a conocer a ustedes cómo a través de la medición y evaluación de estos índices y estándares es posible empezar a consolidar información suficiente para la toma de decisiones y cómo se convierten en herramientas de gestión corporativa del agua para la estructuración de estas metas y estrategias, pues por supuesto basadas en ciencia y en datos. Súper, Jason, muchísimas gracias. Bueno, mientras Edward... Listo, ya. Bueno, perfecto. De una vez, pero no sé si puedo proyectar. Creo que sí. Sí, sí, señor. Ok. Toma el control, Edward. Todo bajo control. Todo con... Ay, pero ahora no me... En more, no. ¿Dónde está share? No me aparece. Aún. Iván, ¿será Sí, que no me aparece dónde proyectar. No sé si te la envío, Jason. ¿Por qué? Listo, sí, tranquilo. Igual acá pedimos excusas por los inconvenientes técnicos. De Ya, pronto ahora no se sé si apareció. hay... Apareció el Listo. botón. Listo, gracias. ¿Están viendo mi pantalla? sí? Edward. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, no, para dar alcance a la pregunta de Adrián, que de nuevo agradezco pues por la misma. Principalmente teníamos de backup, pero por el tiempo no lo habíamos presentado, es cómo llegamos al análisis de riesgo integral para cada uno de los nodos objeto de estudio. Entonces, para el caso específico de los resultados, tanto en huella como análisis de riesgo, efectivamente hay un riesgo de calificación alta para las dos subzonas hidrográficas en las cuales estaría Bogotá, que es la 2120 y la 3503 del río Guatiquía, asociado al riesgo físico con relación pues a los índices mismos de calidad de estos cuerpos de agua. Si bien este riesgo hídrico, pues está allí expuesto con estas condiciones, haciendo el análisis del riesgo integral, en donde se unen pues las tres categorías del riesgo físico, el riesgo regulatorio y el riesgo reputacional, es donde pues se tiene la calificación final al respecto. Esto es con relación a la oficina. Y la gráfica que vemos al costado derecho es con relación a la subzona hidrográfica. Entonces, la claridad pues, de los dos tipos de riesgo, el que estamos presentando inicialmente es hacia las operaciones nuestras en las oficinas, que es el cruce de estos tres temas. Pero para el riesgo específico hídrico en la subzona hidrográfica, sí claramente la connotación de la que nos estás comentando, de la condición de las cuencas, pues se hace relevante en esta categoría de alto para las dos subzonas hidrográficas de interés. No sé si es clara la respuesta. Sí, para mí sí. Gracias. No, con todo gusto. Perfecto. Adrián, muchas gracias por la pregunta. Edward, muchas gracias ahí por sacar la presentación. Y bueno, tenemos otras preguntas. Habían dos manos levantadas hace un momento. Joan Santiago Díaz, le voy a dar la palabra a Joan y luego leemos preguntas que tenemos en el chat. Joan, adelante. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Soy Santiago Díaz de Inerco Consultoría Colombia. Yo quería preguntarle a Eduard sobre el ejercicio que realizaron con Gran Tierra en temas de huella hídrica. No sé si lo mencionaron y si fue así, pues me excuso. No vi lo relacionado frente a huella hídrica verde y gris. Quisiera preguntarte sobre ese tema y si pues fue el caso que no se consideraron, ¿por qué fue? Listo, bueno, básicamente el enfoque que nosotros hicimos en el estudio fue huella hídrica azul, teniendo en cuenta pues lo que tiene que ver con el consumo de agua, ya que pues nuestros procesos para huella hídrica verde
por ejemplo, pues no lo tenemos contemplado, digamos, actividades donde tengamos en cuenta prácticas agropecuarias y demás, y estas asociadas con esta huella no la contemplamos y la parte de la huella hídrica gris tampoco la desarrollamos a fondo, teniendo presente pues el alcance que queríamos con el estudio, que era básicamente la huella hídrica azul asociada con el consumo para las gestiones correspondientes y también teniendo presente el modo de entrega de los vertimientos hacia los cuales nosotros los hacemos, que pues básicamente la salida de nuestras aguas residuales corresponden a una entrega a terceros, a una tercera parte involucrada en el proceso nosotros no tenemos vertimientos de cuerpos de aguas superficiales solamente o sea, como práctica operativa estandarizada, solo tenemos en 2 casos específicos y todos ellos están pues bajo los parámetros de norma. Entonces, por eso nos quisimos centrar, más fue una decisión corporativa en el tema de huella hídrica azul. Genial, Eduardo, muchas gracias. Santiago, Vale, Eduardo, muchísimas gracias. A ti. perfecto, perfecto. Ahora tengo aquí varias preguntas. Le voy a hacer una pregunta a Natalia que nos hacen en el chat. Permíteme, Nati. En el caso del sector salud, que nos hace Claudia Paz, en el caso del sector salud, ¿qué tipo de medición recomendarían si un hospital desea medir el impacto del consumo de agua para sus servicios operativos y clínicos? Bueno, pues yo dado ese caso para el sector salud daría una huella de agua, no una huella hídrica. Porque yo creo que permite identificar unos impactos. Bueno, ahí también tienes que decidir, Claudia, hacia dónde lo quieres enfocar, porque se puede hacer una huella de agua solamente directa y ahí solamente identificas los consumos, digamos, los impactos que tienen con tu operación, digamos, interna dentro del hospital. Pero ya una huella de agua indirecta te permitiría identificar también qué pasa alrededor de tus proveedores y qué pasa alrededor, digamos, con todos estos servicios clínicos que prestas y que, digamos, que va alrededor de eso. Además, porque hay un indicador muy interesante en la huella de agua, que es un perfil, pues ustedes saben que no es un indicador como vendría a ser la huella de carbono, por ejemplo, que solamente es dióxido de carbono equivalente, sino que la huella de agua tiene un perfil mucho más extenso, son varios indicadores. Y uno de ellos, digamos que habla de la ecotoxicidad, entonces si estás en el sector pues salud, creo que sería muy interesante porque también te daría un poquito de información alrededor de salud humana. Entonces eso creo que podría ser interesante para el sector en el que estás. No sé si ahí de pronto Gracias, quieres Nati. ahondar un poquito más. Gracias, Nati, por la respuesta. Yo ahí simplemente contando rápidamente la experiencia con Clínica León 13, hace 10 años que trabajé con ellos. Como los hospitales son centros de alta complejidad, no solo porque ofrecen muchos servicios médicos, sino porque utilizan demasiados insumos, o sea, demasiados insumos. Solo la matriz de sustancias químicas, no medicamentos, pueden llegar a ser 5.000 referencias que se utilicen en los diferentes servicios de una clínica. Se recomienda la huella de agua por su misma visión integral y por su capacidad de orientarte hacia tomar decisiones basadas en datos y enmarcarlo precisamente en una hoja de ruta que sea medible, verificable, cuantificable y que te permita básicamente definir unas metas que sean alcanzables para la organización. Listo. Claudia, si tienes alguna otra pregunta, te gustaría saber un poquito más, te invito a que nos dejes otro comentario. Por acá tengo otra mano levantada. Por favor, adelante. No sé quién es Mauricio Durán. Por favor, te doy la palabra. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, ¿y vos? Excelente, muy contento aquí de tenerlos. Gracias, muy interesante todo el evento. Tengo una pregunta, digamos, desde el punto de vista de compensación. Pues no sé de pronto, Edward, desde la parte empresarial o el resto del equipo desde la parte de la metodología, pero digamos, con esto de soluciones basadas en la naturaleza, ¿cómo se puede
digamos, llegar hasta ese punto en el que si la compañía quiere compensar, por ejemplo, si capta agua subterránea, quiere compensar haciendo reforestaciones o haciendo proyectos que cuiden ecosistemas que sabemos que están en zonas de recarga de acuíferos, ¿cómo traducir esas áreas recuperadas en términos de agua, ya sea en calidad o en cantidad? Si existe algún lineamiento para esto o cómo ven ustedes como ese tema de compensación. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De pronto, Iván, Eduard o Nati, ¿quién quisiera responder? Bueno, si quieren yo les doy ahí como un insight. Mauricio, te cuento ahí como varias cosas que se están hablando en términos de compensación. Todavía Colombia no lo tiene tan claro. Todavía falta un tema de hablar un poquito más de compensación. Todavía estamos en ese camino, pero digamos que ya salió una primera norma que es la 6766, que digamos habla del beneficio volumétrico de agua. Y esta es un primer acercamiento a lo que es la compensación, ¿sí? Desde ahí se puede empezar a trabajar, de hecho es algo que empezaremos a trabajar prontamente con Gran Tierra. También va a ser, digamos, un trabajo que haremos pues, con Gran Tierra y con la ANDI, pero digamos que ahí es esa primera exploración. Hay otras, digamos, ya se está hablando de una nueva norma que está sacando la ISO y ahí venimos trabajando justamente ya hablando un poquito más de agua neutralidad, pero todavía está, pues por decirlo, muy en pañales. Sin embargo, INCICLO ha venido trabajando con otras organizaciones, por ejemplo, Catarowen viene trabajando bastante en el tema de compensación. Digamos que sacó los primeros lineamientos para Colombia en términos de compensación hídrica. Entonces ahí habría que revisar sobre todo qué viene haciendo la organización, sobre todo porque digamos que el agua subterránea también tiene, pues digamos que todavía le falta a Colombia mucho de información alrededor de sus fuentes subterráneas. Todavía eso no está tan desarrollado, pero es algo que se viene trabajando en el Estudio Nacional del Agua y bueno, digamos que ahí va avanzando un poco. Pues eso es como un primer insight, pero yo creo que Iván también nos puede dar ahí información y Eduard también. Gracias, Natalia. Bueno, y también gracias a Mauricio por la pregunta. Complementando lo que mencionaba Natalia, pues efectivamente Colombia ya tiene una NTC, una norma técnica colombiana, de la cual hicimos parte del comité de normalización. Esta norma, pues digamos, establece unos lineamientos a través de 11 metodologías para poder cuantificar los beneficios en volumen de agua en el marco de diferentes acciones como reuso, recirculación, también acciones de restauración ecológica, que son esas plantaciones que mencionaba Mauricio, en donde pues digamos a través de métodos como el método de la curva se puede estimar los metros cúbicos de agua regulados en un periodo de tiempo, que es lo que permite pues efectivamente cuantificar o más bien traducir estas acciones en metros cúbicos de agua. Entonces, pues por supuesto, como bien lo decía Natalia, venimos avanzando, tenemos algunos lineamientos como los que ya se generaron con el ICONTEC, que son netamente voluntarios, en donde pues digamos algunas empresas ya avanzan en la cuantificación de sus beneficios en volumen de agua de acciones voluntarias que han implementado en materia de reuso, recirculación, entrega de agua a comunidades, también en todo lo relacionado como por ejemplo específicamente en estas acciones de restauración ecológica, que están pues directamente relacionados con siembra de árboles o individuos arbóreos, también con la conservación y restauración de ecosistemas como los humedales, entre otros. Entonces pues digamos, si bien tenemos un punto de partida, sabemos que aún se requiere del desarrollo de más lineamientos, de la implementación de pilotos y pues por supuesto en el caso de compensación de uso de aguas subterráneas, pues digamos también se requiere un poco más de desarrollo. Genial, Jason. Muchísimas gracias. No sé si de pronto tienes alguna pregunta adicional, Mauricio, ¿cierto? ¿O quedó clara la respuesta? Oh, está claro, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos otras preguntas en el chat.
voy a hacer las preguntas. Voy a tratar de abordarlas todas, dado que se nos está terminando el tiempo, así que les propongo a nuestros panelistas que demos unas respuestas un poco más concretas. La primera que nos hace Carlos Humberto es: ¿cuál es la contribución de la política de tasas retributivas sobre la huella hídrica? Y nos hace otra pregunta: ¿alguna propuesta de incentivos económicos sobre la propuesta agua neutralidad? Iván, yo no sé si tú tienes de pronto contexto de esto porque estás ahí relacionándote con otras organizaciones desde antes. Gracias, Juan Miguel. Bueno, pues digamos la principal contribución de estas tasas retributivas, que es digamos el costo por el uso o por los vertimientos, pues digamos per se, eh, al tener la tasa retributiva, pues digamos la empresa o la entidad, pues digamos lo que busca es reducir ese consumo y también pues optimizar el vertimiento y evaluar o considerar las oportunidades de hacer un reuso o recirculación, pues por supuesto de esas aguas vertidas. Entonces, pues digamos en ese sentido, per se la tasa retributiva, pues digamos contribuye a la reducción de la huella hídrica desde un enfoque técnico. Desde un enfoque político, pues digamos, en este momento no se tiene como tal un incentivo, considerando que estas estrategias de agua neutralidad o de gestión corporativa del recurso hídrico, pues digamos, son netamente voluntarias, pero sí se ha sugerido, pues por supuesto, al gobierno nacional la necesidad de establecer no solamente incentivos, sino mecanismos financieros que permitan la implementación de proyectos que contribuyan, pues por supuesto, más bien que faciliten esa gestión integral del recurso hídrico. Así pues, por supuesto, para ser muy concreto por el tiempo. Iván, súper, muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Jairo, Enrique y Jason, perdón, Edward. La primera pregunta que nos hace es: no le quedó claro por qué la iniciativa de Gran Tierra en el ejercicio, como cuál fue la motivación. Y segundo, como empresa del sector oil and gas, ¿qué les generó el ejercicio a ustedes? Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta nuevamente. Bueno, ¿por qué abordamos el tema? Sí, es claro, esto no es un tema regulatorio, no hay una norma o un tema que nos obligue a desarrollar el tema pues esta medición como tal. Básicamente, hay dos enfoques principales desde la compañía para abordar estos temas y sus beneficios en pro de ella. Para ser muy rápido, el primero tiene que ver con el tema de si es un lineamiento corporativo, la reducción en la captación de agua, la medición de huella me traza esa ruta, ese camino con unas bases muy sólidas de antecedentes y propuestas de planes de acción. Si yo quiero trabajar en algo, me interesa como empresa trabajar en ello, porque pues además que es algo que también se apunta a la costo efectividad del negocio, pues esta medición de la huella me da ese camino para yo trabajar en torno a esa eficiencia a la que quiero llegar. Todo ello pues dentro del marco de la sostenibilidad. Y la segunda tiene que ver también y también lo hablaron al inicio del espacio, todo el tema reputacional, todo el tema del compromiso de la organización, hacia dónde se están midiendo, hacia dónde se están yendo los indicadores económicos de préstamos de bancos, así como también los indicadores de la gestión de la sostenibilidad, los reportes de sostenibilidad de las variables de ESG. Están apuntándole hacia las calificaciones en estos reportes, hacia los temas de hacer estas mediciones, de tener estructurada una gestión del recurso hídrico. Entonces, pues fueron las dos ganancias y a la vez fueron las razones por las cuales Gran Tierra aborda este ejercicio. Tema reputacional, tema de sostenibilidad y tema de visibilidad en torno pues a la gestión de la compañía más allá de sus operaciones, y el otro la eficiencia, la costo efectividad en la implementación de los programas que se necesitan para el objetivo que tiene la corporación. No sé si es claro o más clara la respuesta. Listo, Jairo. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Bueno, Claudia, a la pregunta que nos haces: ¿qué norma es la huella de agua? Es la ISO 14046. Si quieres nos puedes escribir un correo y te podamos enviar mucho material con ejemplos, con casos, que creo que también te pueden servir de referencia. Y también invitadísima a que participes en el bootcamp que haremos el 27 de noviembre. Por otra parte, Laura Flores
nos pregunta, buen día para todos, mi pregunta es para un laboratorio ambiental que realiza operaciones de análisis en laboratorio de las diferentes matrices y a su vez operaciones de tomas de muestra en campo, también de diferentes matrices, ¿qué tipo de medición sería la más recomendada? Nati. Igual, creo que en ese tema de laboratorios y demás, lo recomendado sería la norma ISO, la 14046, que es la huella de agua. Ok, perfecto, perfecto, Nati. Bueno, y tenemos aquí una última pregunta de Adrián Parra, y es, ¿hay alguna ruta o al proyecto que busque apalancarse con la obligación de las empresas de la siembra de árboles bajo la ley de siembra de árboles, teniendo en cuenta que ya se reglamentó y que ayude a impulsar la huella de neutralidad de agua? Iván, Edward, Nati, Ujú. no sé, Sí. cualquiera de los tres. Gracias, Adrián, por la pregunta. Pues digamos acá es importante mencionar que si bien ya se reglamentó la ley 2173, hay algunas restricciones, pero pues igual es una buena alternativa considerando que pues por supuesto desde la ley se establece que estas acciones de restauración pues digamos difieren de pronto de mecanismos de compensación de huella de carbono, digamos haciendo un pareto con la huella de agua. Pero yo creo que podría llegar a considerarse la posibilidad de que en el marco del cumplimiento de la ley 2173, sembrando 2 árboles por colaborador a nivel anual, pues exista la posibilidad o se evalúe o se llegue a considerar que se pueda volumetrizar esos metros cúbicos de agua regulados, digamos, en algunos escenarios de compensación. Insisto, per se, desde la ley 2173 se establece que estas acciones, pues digamos, no van a ser objeto de compensación de ningún tipo de impacto de una organización, pero pues, insisto, puede llegar a ser una alternativa. Perfecto, perfecto, Iván, muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, para ir cerrando el ejercicio, me gustaría mucho como poder hacer una conclusión del espacio, ¿cierto? En definitiva, hay diferentes estándares, hay diferentes normas, cada una con sus requerimientos, sus lineamientos y sus, en cierta manera, complejidades. Las organizaciones deben identificar, de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones, cuál es el estándar que más se acomoda o que mayor impacto puede generar a las decisiones a largo plazo. Hay dos cambios de paradigma súper importantes. Es que el agua, si bien hoy es un recurso que se utiliza en un proceso, cada vez más va a ser un recurso crítico a nivel mundial y hay muchos lugares en el mundo que sufren de escasez de agua. Nosotros en Colombia somos un país que tiene riqueza en el recurso hídrico, pero no sabemos por cuánto tiempo, así como vamos con los efectos catastróficos que estamos viviendo con el cambio climático. Por eso ya se están trabajando de forma mancomunada y bajo los diferentes ecosistemas latinoamericanos, estrategias que reduzcan el impacto de la huella hídrica a nivel continente. O sea, ya no estamos hablando solamente de "Hey, yo como organización cómo disminuyo mi huella de agua", no. Ya hay redes y comunidades de práctica enfocadas en la disminución del consumo y la disminución del impacto de los diferentes sistemas acuíferos. Cabe resaltar que cada norma dentro de su complejidad, ¿cierto? En cierta manera también define ciertos lineamientos para que ustedes definan un alcance dentro de su organización y que ese alcance se acote a lo que en realidad ustedes como organización quieren medir. Porque en algunos escenarios nos han dicho, no, pero es que yo no tengo cómo medir toda esta, cómo cumplir todos los requisitos de la norma y se puede empezar de menos a más, por así decirlo. Que es importante, el segundo paradigma que les planteo es, ya no estamos hablando de un horizonte de 2 o 3 años, ya tenemos que plantear nuestra estrategia de resiliencia climática y de gestión de sostenibilidad hídrica a más años. Estamos hablando de 10 o 15 años si lo planteamos bajo la dinámica de los objetivos basados en ciencia, que es una iniciativa que también los invito a revisar porque es una iniciativa que se conecta perfectamente bien con todo el ejercicio de reducción de huella de carbono y con otros indicadores como la huella de agua, que también es importante en el marco de la familia de las normas ISO. Es que finalmente cuando ustedes hacen un estudio de análisis de ciclo de vida, tienen diferentes perfiles de huellas y diferentes resultados, pero que eventualmente simplemente se pueden centrar en una serie de indicadores que sean los indicadores que les permitan tomar mejores decisiones. Pero la invitación es, pónganlo a más largo plazo, porque sostenibilidad per se estamos hablando de cómo perdurar en el tiempo.
Y Jason, me gustaría de pronto que pudiéramos presentar el taller, el bootcamp que tendremos a finales de noviembre. ¿Podrías, por favor, darle adelante? Claro que sí, Juan Miguel. Entonces, como tú bien lo mencionabas, el día de hoy tenemos una invitación muy especial para todas y cada una de las personas que nos acompañan en esta 10ª caja de herramientas, y esa invitación es pasar de la medición a la acción. Entonces, para todos aquellos que estén interesados en diseñar una estrategia de agua neutralidad para sus organizaciones, adquirir diferentes metodologías, conceptos, herramientas, queremos invitarlos a que se unan a un bootcamp de gestión corporativa del agua intensivo con la duración de solo un día, que se realizará acá en la ciudad de Bogotá, y conocer al detalle esa ruta empresarial para elevar esa gestión integral del recurso hídrico de cada una de sus organizaciones. Entonces, como bien lo decía Juan Miguel, se va a desarrollar el jueves 27 de noviembre de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde acá en las instalaciones de la ANDI. Como les decíamos, será un escenario de actualización, de intercambio de impulsos a gestión corporativa del agua en sus organizaciones. Vamos a tener un cupo limitado, de ahí que, pues por supuesto, a todos los interesados, en un momento mi colega Santiago Uricoechea va a enviar a través del chat el link para todas aquellas personas que estén interesadas en participar, en conocer un poco más de la información, se inscriban y nos manifiesten el interés. En pantalla ustedes pueden ver los costos de participación. Por supuesto, la apertura del bootcamp está sujeta a completar el cupo mínimo de participantes. Esperamos, pues por supuesto, contar con su participación, y acá un pequeño abrebocas de lo que vamos a tener. Entonces, pues por supuesto, se va a desarrollar en 4 módulos, perdón. Vamos a tener primero un contexto global del agua como ventaja competitiva, un primer módulo en donde haremos énfasis en qué es la huella de agua, específicamente de la teoría a la práctica, un módulo 2 específicamente para que ustedes conozcan qué es la huella hídrica, cómo se mide, cuáles son los resultados que se obtienen, cuál es la metodología. Un tercer módulo alrededor del framework de InCiclo para agua neutralidad, y pues por supuesto un cuarto y último módulo en donde desarrollaremos un taller práctico para que ustedes empiecen a crear esa estrategia de gestión corporativa del agua, transitando hacia escenarios de agua neutralidad. Y tendremos pues por supuesto un espacio de cierre y plenaria en donde se realizará la presentación de resultados, un debate sectorial, porque pues por supuesto esperamos contar con la participación de organizaciones de diversos sectores, y el cierre. ¿Qué incluye esta participación? Pues por supuesto un kit de herramientas digitales, acceso a calculadoras de Excel, una credencial de acceso a la comunidad Clima Hub de InCiclo, networking desde el primer momento, porque pues digamos está dirigido por supuesto a profesionales del ámbito de la sostenibilidad y de temas ambientales de diferentes empresas, y pues por supuesto refrigerio y almuerzo. Importante mencionar para las personas que nos acompañan el día de hoy de diferentes regiones del país, que vamos a estar realizando este primer bootcamp acá en la ciudad de Bogotá, pero esperamos que en el 2026, en el buen sentido de la palabra, hagamos una gira por diferentes regiones del país. Entonces también pues por supuesto para aquellos que están fuera de Bogotá, nos den a conocer en este momento a través del chat de la ventana de Zoom en qué regiones les gustaría también que podamos desarrollar este ejercicio, y pues por supuesto invitarlos a que puedan participar. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por supuesto con el envío de las memorias de este espacio estaremos muy atentos a resolverlas. Igual, como les decía mi colega Santiago Uricoechea, ya les compartió el link para que ustedes puedan conocer un poco más de la agenda y de los detalles de este bootcamp, para que se inscriban, y pues por supuesto esperamos contar con su participación. No sé de pronto Juan y Natalia si quieran agregar algo adicional. Sí, Iván, hay 2 cosas importantes. Uno es un cupo limitado porque es un taller, es un día práctico. O sea, nosotros básicamente nos vamos a enfocar no solamente en la teoría, sino en hacer, para que con las diferentes herramientas, las personas que asistan ya tengan una caja de herramientas y el cómo para poderlo implementar dentro de su organización. Porque en la mayoría de los casos, cuando vamos a talleres, webinar, nos da mucha teoría y de pronto no aplicamos, y el objetivo de esto son mesas de trabajo que nos permitan ejecutar. Por eso, como el ejercicio de cupos limitados, y estamos hablando de 25 personas, si no estoy mal, Iván, lo podemos revisar luego, pero en ese sentido, como es un tema muy práctico, que queremos que los equipos de trabajo puedan trabajar de forma muy estrecha, muy mancomunada, básicamente por eso la metodología nos implica que no sea tan amplio, por así decirlo, el cupo de personas.
Bueno, en ese sentido, si tienen alguna pregunta, los invitamos a entrar al enlace que tenemos, que les dejamos en el chat. También dentro de los canales de contacto de Andy a través de Iván. Iván, no sé si de pronto puedes poner tu correo en el chat para que también te Claro que sí. contacten. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, podamos en cierta manera solucionarla, no solamente el bootcamp, sino también si quieren profundizar en algún tema adicional de los temas que aquí se trataron, nos pueden enviar un correo y podemos tranquilamente compartirles información. Bueno, no siendo más y tratando de ser respetuosos con el tiempo de todos, les agradezco en nombre de Andy, Centro Nacional del Agua y de la Biodiversidad, en nombre de Inciclo, y agradecido también con Edward y con Gran Tierra por ser generosos y ampliar su experiencia y compartirlas con todos nosotros. Y les deseamos un excelente, excelente resto de día. Estaremos en Así es. contacto y los esperamos en el bootcamp. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por la invitación. Hasta luego. Gracias, Gracias a Eduardo. todos. Hasta luego. The recording has stopped. Al final hace live en la noche.